El hálito de los muertos. Parte 2. El cuerpo de Elena yacía inmóvil en el suelo de la cocina, un charco de sangre negra extendiéndose bajo su cabeza destrozada. Javier seguía arrodillado junto a ella, la barra de metal resbalando de sus manos temblorosas. El silencio en la casa era opresivo, roto solo por el sonido de su respiración entrecortada y los sollozos que no podía contener. Afuera, los pasos torpes de las figuras se acercaban, un coro de gruñidos que resonaba como un tambor fúnebre. No había tiempo para llorarla, no había tiempo para entender qué demonios estaba pasando. Si quería sobrevivir, tenía que moverse. Se levantó, tambaleándose, y corrió hacia la puerta trasera. Antes de salir, tomó un cuchillo de cocina del mostrador y lo guardó en su cinturón. La ventana le mostró una horda de al menos 20 figuras avanzando por la calle, sus movimientos erráticos iluminados por las luces parpadeantes del pueblo. Algunos eran vecinos que reconocía: don Pepe, el tendero; Clara, la maestra de primaria; incluso el perro de la familia Ramírez, ahora con las costillas expuestas y la lengua colgando como un trapo podrido. Todos tenían esa misma mirada vacía, esos mismos gruñidos guturales que parecían salir de un lugar más allá de la vida. Javier salió al patio trasero y saltó la cerca hacia el callejón. La niebla verdosa lo envolvió, irritándole los ojos y la garganta. Corrió sin dirección clara, solo guiado por el instinto de alejarse de los gruñidos. Las calles de San Gregorio, que una vez fueron su hogar, ahora eran un laberinto de muerte. Casas con puertas abiertas, ventanas rotas, manchas de sangre en las paredes. En una esquina encontró un triciclo volcado, sus ruedas aún girando lentamente, como si el niño que lo montaba hubiera sido arrancado de él en un instante. De pronto, un grito desgarrador cortó el aire. Venía de la plaza, cerca de la iglesia. Javier dudó. Cada fibra de su cuerpo le decía que siguiera corriendo, que buscara un lugar donde esconderse. Pero algo en ese grito lo detuvo. Era humano, vivo, no como los sonidos de las criaturas que lo perseguían. Apretó la barra con fuerza y corrió hacia la fuente del sonido. En la iglesia de San Gregorio, el padre Ignacio estaba perdiendo la batalla contra su propio cuerpo. La mordida en su antebrazo había dejado de sangrar, pero las venas alrededor de la herida se habían oscurecido, formando un mapa de líneas negras que subían por su piel. El ardor se había convertido en un frío helado y sus manos temblaban mientras intentaba mantener la barricada en pie. Miguel, el pequeño nieto de doña Rosa, estaba acurrucado en un rincón, abrazando una cruz de madera que había tomado del altar. «Padre, ¿qué está pasando?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro. «¿Por qué la abuela? ¿Por qué me atacó?». El sacerdote no respondió de inmediato. Se apoyó contra la puerta, sintiendo los golpes de las criaturas al otro lado. Cada impacto era un martillazo en su cabeza, y el sudor le corría por la frente a pesar del frío que lo consumía. «No lo sé, Miguel», dijo finalmente su voz ronca, «pero te prometo que te voy a proteger. Reza conmigo, hijo. El Señor nos dará fuerza». Comenzó a recitar el Padre Nuestro, pero las palabras se trababan en su lengua. Un mareo lo obligó a arrodillarse, y por un momento sus ojos se nublaron. Cuando volvió en sí, Miguel estaba gritando: «Padre, mire, la ventana». Una de las vidrieras había cedido bajo la presión y una figura se arrastraba por el marco roto. Era doña Rosa, o lo que quedaba de ella. Su mandíbula colgaba floja y un ojo estaba hundido en su cuenca. El padre Ignacio se puso de pie, tambaleándose, y tomó un candelabro de hierro del altar. «Léjate, Rosa, en el nombre de Dios te lo ordeno», gritó blandiendo el candelabro como arma. La anciana no se detuvo. Cayó al suelo con un crujido y comenzó a arrastrarse hacia ellos, dejando un rastro de sangre y baba negra. Miguel corrió detrás del sacerdote sollozando. El padre Ignacio golpeó a doña Rosa en la cabeza, pero el impacto apenas la hizo retroceder. Golpeó de nuevo y otra vez, hasta que el cráneo cedió y la figura dejó de moverse. Pero no había tiempo para descansar. Más criaturas estaban trepando por la ventana rota. «Tenemos que salir de aquí», dijo el sacerdote, tomando a Miguel de la mano. Corrieron hacia la sacristía, donde había una puerta trasera que daba al cementerio. Pero antes de llegar, el padre Ignacio cayó de rodillas jadeando. La oscuridad en sus venas había llegado a su pecho y un dolor agudo lo atravesó. Miró a Miguel, sus ojos llenos de lágrimas. «Corre, pequeño, y corre y no mires atrás». Miguel dudó, pero los gruñidos que se acercaban lo obligaron a obedecer. Abrió la puerta y salió al cementerio, dejando al sacerdote atrás. Segundos después, un grito inhumano resonó desde la sacristía, seguido de un silencio escalofriante. Javier llegó a la plaza justo a tiempo para ver a Miguel salir corriendo de la iglesia. El niño tropezó y cayó al suelo, y detrás de él, la puerta trasera se abrió de golpe. El padre Ignacio emergió, pero ya no era el hombre que había intentado proteger al pequeño. Su sotana estaba rasgada, y sus ojos eran dos pozos vacíos. Un gruñido escapó de su garganta mientras
mientras avanzaba hacia Miguel. ¡Oye!, gritó Javier corriendo hacia ellos. El padre Ignacio giró hacia él y Javier no dudó. Blandió la barra y la estrelló contra su cabeza. El sacerdote cayó, pero se levantó casi de inmediato, como si el golpe no hubiera sido más que una molestia. Javier golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza, y el cráneo se hundió con un crujido. El cuerpo se desplomó, inmóvil al fin. Javier ayudó a Miguel a levantarse. El niño temblaba, con el rostro cubierto de lágrimas y tierra. ¿Estás bien?, preguntó Javier, revisándolo rápidamente. Miguel asintió, aunque sus ojos estaban fijos en el cuerpo del sacerdote. Antes de que Javier pudiera decir algo más, un coro de gruñidos resonó desde la iglesia. Decenas de figuras comenzaron a salir por las ventanas y la puerta trasera, un enjambre de cuerpos destrozados que avanzaba hacia ellos. ¡Vamos!, gritó Javier, tomando al niño de la mano. Corrieron hacia el cementerio, buscando refugio entre las lápidas. La niebla era tan densa que apenas podían ver unos metros adelante, pero Javier sabía que detenerse significaba morir. Encontraron una cripta vieja, su puerta de hierro entreabierta, y se deslizaron dentro. Cerraron la puerta y se apoyaron contra ella, conteniendo la respiración mientras los pasos torpes pasaban de largo. Dentro, el aire olía a moho y polvo. La linterna de Javier iluminó paredes cubiertas de telarañas y un sarcófago de piedra en el centro. Miguel se abrazó a sí mismo, temblando. ¿Qué son esas cosas?, preguntó con voz quebrada. No lo sé, respondió Javier, su mente dando vueltas, pero creo que empezó en la mina. Algo salió mal. Un gas, un accidente. Se detuvo recordando la placa que había visto. Sección 7, sellada 1943. ¿Qué habían encontrado allí abajo? ¿Qué habían desenterrado sus compañeros sin saberlo? Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, un sonido lo hizo girar. Un rasguño, como uñas contra piedra, venía del sarcófago. ¿Qué es eso?, susurró Miguel, retrocediendo. Javier levantó la linterna y el cuchillo, acercándose lentamente. El rasguño se volvió más insistente y de pronto la tapa del sarcófago se movió. Una mano esquelética cubierta de jirones de piel seca emergió, seguida de un gruñido que no se parecía a los de afuera. Era más profundo, más antiguo. Javier retrocedió, empujando a Miguel detrás de él. La criatura se alzó del sarcófago, un cuerpo momificado, con los ojos hundidos y la boca abierta en un grito silencioso. No era como los otros, parecía más consciente, más deliberada en sus movimientos. Avanzó hacia ellos y Javier supo que no podían escapar por donde habían entrado. «Busca otra salida», gritó a Miguel mientras blandía el cuchillo. El niño corrió hacia el fondo de la cripta, palpando las paredes en busca de algo, cualquier cosa. Javier enfrentó a la criatura apuñalándola en el pecho, pero el cuchillo apenas la detuvo. La mano esquelética lo agarró del brazo y un frío glacial lo atravesó. Con un grito, Javier golpeó con la linterna, destrozando parte de la cara de la criatura. Eso le dio tiempo para retroceder. «Aquí», gritó Miguel, señalando una rejilla en la pared. Javier corrió hacia él, arrancando la rejilla con fuerza. Era un túnel estrecho, probablemente un drenaje antiguo. Empujó a Miguel dentro y lo siguió, mientras la criatura gruñía detrás de ellos. Gatearon en la oscuridad, el sonido de sus propios jadeos resonando en el espacio reducido. El túnel era un tubo de oscuridad asfixiante, con paredes húmedas que resumaban un líquido viscoso y frío. Javier gateaba detrás de Miguel, la linterna apretada entre los dientes y el cuchillo aún en su mano, manchado de la sangre negra de la criatura de la cripta. El sonido de sus respiraciones resonaba como un eco roto, mezclado con el goteo constante de agua y el ocasional crujido de algo moviéndose en la distancia. Detrás de ellos, el gruñido profundo de la criatura momificada se desvanecía lentamente, pero no había garantía de que no los siguiera. «¿A dónde vamos?», susurró Miguel, su voz temblorosa cortando el silencio. «No lo sé, pequeño», respondió Javier, intentando sonar calmado, «pero cualquier lugar es mejor que estar con esa cosa». El niño no replicó, pero Javier sintió su miedo como un peso en el aire. Él también lo sentía, el terror de lo desconocido, la certeza de que cada paso los llevaba más profundo hacia algo que no podían comprender. El túnel se inclinaba hacia abajo y el agua comenzaba a acumularse bajo sus manos y rodillas, un líquido helado que olía a podredumbre y azufre. Javier pensó en la mina, en el gas verdoso que había desatado este infierno. ¿Era este túnel parte de las viejas galerías selladas? Estaban caminando directo hacia el corazón de la pesadilla. Después de varios minutos, el túnel se abrió a una cámara subterránea.
subterránea. Javier ayudó a Miguel a salir y se puso de pie, iluminando el lugar con la linterna. Era una caverna amplia, con paredes de roca natural cubiertas de musgo y marcas de herramientas antiguas. En el centro había una pileta de piedra, como un pozo seco, rodeada de escombros y restos de madera podrida. Pero lo que llamó la atención de Javier fue una caja metálica oxidada, medio enterrada en el suelo cerca de la pileta. Estaba sellada con candados antiguos y sobre ella había un símbolo grabado, una cruz dentro de un círculo, rodeada de líneas que parecían llamas. ¿Qué es eso?, preguntó Miguel acercándose con cautela. No toques nada, ordenó Javier, su instinto gritándole que algo estaba mal. Se arrodilló junto a la caja y limpió el polvo con la mano. Bajo la suciedad encontró más grabados, fechas, números y un nombre apenas legible. Proyecto Lázaro, 1943. Su mente volvió a la placa de la mina. Sección 7, sellada 1943. No era una coincidencia. Lo que fuera que habían liberado en la mina tenía raíces en este lugar, en este proyecto olvidado. Pero, ¿qué demonios era Lázaro? ¿Un experimento? ¿Un arma? Antes de que pudiera pensar más, un ruido los hizo girar. Venía del pozo, un siseo como aire escapando de una grieta. Javier se acercó, la linterna temblando en su mano. El fondo del pozo estaba oscuro, pero algo brillaba allí abajo. Un reflejo verdoso que parecía pulsar. El siseo creció y de pronto una ráfaga de vapor verde brotó del pozo, llenando la caverna con ese mismo olor químico que había sentido en la mina. Javier retrocedió, cubriendo la boca de Miguel con su chaqueta. «No respires eso», gritó, empujando al niño hacia el túnel. Pero el gas los alcanzó y Javier sintió un ardor en los ojos y la garganta. Su visión se nubló y por un momento pensó que iba a desmayarse. Miguel tosió violentamente, cayendo de rodillas. Entonces el siseo cesó tan rápido como había comenzado y el gas se disipó dejando solo un eco en la caverna. Javier ayudó a Miguel a levantarse, revisándolo con manos temblorosas. «¿Estás bien?», preguntó su voz ronca. El niño asintió, aunque sus ojos estaban rojos y llorosos. Javier se volvió hacia el pozo, pero ahora estaba silencioso, como si nunca hubiera pasado nada. La caja metálica seguía allí, inmóvil, un testigo mudo de lo que acababan de presenciar. Decidió que no podían quedarse. Tomó la mano de Miguel y buscó una salida, encontrando un pasaje estrecho en la pared opuesta. Mientras tanto, en la superficie, San Gregorio se había convertido en un campo de muerte. La niebla verdosa cubría cada rincón y las criaturas vagaban sin rumbo, atraídas por cualquier sonido o movimiento. En la casa del doctor Vargas, un médico jubilado que había servido al pueblo por décadas, las luces aún estaban encendidas. El doctor, un hombre de 70 años con el cabello blanco y las manos temblorosas por el Parkinson, estaba encerrado en su consultorio, revisando frenéticamente sus viejos libros de medicina. Había visto a los primeros infectados esa madrugada, pacientes con heridas graves que no sangraban, con la piel gris y los ojos vacíos. Intentó tratarlos, pero no respondían a nada, ni antibióticos, ni sedantes, ni siquiera el bisturí que usó para abrir el pecho de uno de ellos. Lo que encontró dentro lo dejó temblando, órganos podridos, pero aún latiendo, bañados en un líquido negro que olía como el gas que ahora llenaba el pueblo. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Se levantó tomando un bisturí como arma improvisada. Al abrir, encontró a Teresa, la enfermera del dispensario, con el uniforme manchado de sangre y el rostro pálido. «Doctor, tiene que ayudarme», suplicó ella. «Están por todas partes. Mi hermano». Él no terminó la frase. Un gruñido resonó detrás de ella y una figura emergió de la niebla. Un hombre joven, probablemente su hermano, con la mitad de la cara arrancada y un brazo colgando de tendones. Teresa gritó mientras la criatura la derribaba, sus dientes hundiéndose en su cuello. El doctor Vargas cerró la puerta de golpe, temblando, y corrió a barricarla con un escritorio. Se sentó en el suelo, jadeando, y tomó un cuaderno. Con manos temblorosas comenzó a escribir. «Si alguien encuentra esto, que sepa que intenté entenderlo. No son muertos, pero tampoco vivos. El gas creo que viene de la mina. Algo viejo, algo que no debimos tocar. Que Dios nos perdone». Dejó el lápiz y miró su brazo. Una pequeña herida, apenas un rasguño que Teresa le había hecho al empujarlo. Las venas alrededor ya estaban oscureciéndose. Javier y Miguel emergieron del pasaje a una galería más amplia, con paredes reforzadas por vigas de madera podrida. Era otra sección de la mina, pero mucho más antigua que las que Javier conocía. Encontraron restos de equipo oxidado, picos, lámparas de aceite, incluso un carro minero volcado. Pero lo que más les llamó la atención fue un montón de huesos apilados contra una pared, algunos aún con jirones de ropa adheridos. Eran humanos, docenas de ellos, y las marcas en los cráneos sugerían golpes violentos.
¿Qué pasó aquí?, susurró Miguel, retrocediendo. Javier no respondió. Su mente estaba fija en el proyecto Lázaro. ¿Habían experimentado con personas aquí abajo? ¿Era eso lo que habían sellado en 1943? Un crujido lo hizo girar, y la linterna iluminó una figura al fondo de la galería. Era la criatura de la cripta, su cuerpo momificado moviéndose con una lentitud deliberada. Pero no estaba sola. Detrás de ella, otras formas comenzaron a levantarse del suelo, esqueletos envueltos en harapos que gruñían con voces roncas. ¡Corre!, gritó Javier, empujando a Miguel hacia otro túnel. Corrieron, el sonido de pasos secos y crujidos siguiéndolos. El túnel los llevó a una escalera de madera podrida que subía hacia una trampilla. Javier ayudó a Miguel a trepar, ignorando los escalones que se rompían bajo su peso. Abrieron la trampilla y salieron a una cabaña abandonada en las afueras del pueblo, el aire fresco golpeándolos como un alivio momentáneo. Pero no estaban a salvo. Desde la cabaña podían ver San Gregorio envuelto en la niebla, las figuras tambaleándose entre las casas. Y entonces un sonido nuevo cortó el aire, un rugido grave, como una máquina despertando. Venía de la mina, y con él una nueva nube de gas verde comenzó a brotar, extendiéndose hacia el pueblo como una ola. Tenemos que detener eso, dijo Javier mirando a Miguel. Si ese gas sigue saliendo, no quedará nada. El niño asintió, aunque el miedo seguía en sus ojos. Javier revisó sus armas, el cuchillo y la linterna, ahora abollada pero funcional. No sabía cómo parar lo que estaba ocurriendo, pero sabía dónde empezar. La mina, allí estaba el origen y tal vez la respuesta.